Ara Barbilla, mientras estaba de pie al timón de la nave espacial. Prometeo, la elegante nave Una, maravilla de la ingeniería humana, se deslizaba silenciosamente a través del vacío cósmico. Habían pasado 3 milenios desde la caída de la Tierra y la sed de venganza de la humanidad solo se había vuelto más fuerte con cada generación que pasaba. Los ojos oscuros de Ara escanearon las pantallas holográficas que la rodeaban en busca de cualquier señal de la amenaza alienígena que había destruido su mundo natal. Los sensores avanzados de la nave sondearon las profundidades del espacio, buscando los rastros más débiles de sus enemigos. El capitán llamó al teniente Marcus Reeves desde su estación. Estamos captando una lectura anómala en el sector 7 Gamma. La frente de Ara se frunció mientras procesaba la información elaborada. Teniente, ¿con qué tipo de anomalía estamos lidiando? Los dedos de Marcus bailaron a través de su consola mostrando escaneos de detalles en la pantalla de vista principal. Parece ser una distorsión gravitacional, señora, similar a lo que esperaríamos de un campo de camuflaje, pero diferente. De alguna manera, intrigada, la zona se acercó a la pantalla diferente. ¿Cómo la firma de energía no se parece a nada en nuestra base de datos? Marcus respondió con su voz teñida de emoción y aprensión. No es de origen choriano, eso es seguro. La mención del exoriano envió un escalofrío por toda la columna vertebral de Arius. La raza alienígena, responsable de la destrucción de la Tierra, se había convertido en el hombre del saco de la cultura humana. Un nombre susurrado con miedo y rabia. Pero sí, esta anomalía no era obra suya. ¿Qué podría ser? Helm fijó un curso hacia la anomalía. Ara ordenó tácticamente mantener nuestras armas calientes. No sabemos con qué estamos lidiando aquí. Mientras el Prometeo alteraba su trayectoria, la tensión llenó el puente. La tripulación, veteranos de incontables batallas y largos años de búsqueda, sabían que cada encuentro podría ser el que los llevara a su objetivo final, la retribución por la Tierra. Mientras se acercaban a las coordenadas de la anomalía, la distorsión se hizo visible a simple vista. Una cortina brillante de energía colgaba en el espacio, ondulando como el agua perturbada por una piedra invisible. Punto final. Área ordenada. Lanzar una sonda. Veamos con qué estamos lidiando antes de comprometernos. Una pequeña sonda Slick separada del Prometeo, sus propulsores guiándolo hacia el fenómeno misterioso. Mientras se acercaba al campo de energía parecía latir, reaccionando a la presencia de la sonda. De repente las alarmas sonaron en el puente. El capitán Marcus gritó: «El campo se está expandiendo. El área de 4 podría emitir una orden». La brillante cortina de energía envolvió al Prometeo por un momento. Todo se oscureció cuando las luces parpadearon de nuevo a la vida. Aria jadeó ante el sitio frente a ella donde había estado el espacio vacío. Momentos antes, una enorme estación espacial ahora colgaba suspendida contra el telón de fondo de estrellas desconocidas. Su arquitectura era inequívocamente humana, pero mucho más avanzada que cualquier cosa que Ara hubiera visto jamás. «Por los espíritus de la Tierra», susurró los comandantes, «están a lo largo el segundo al mando de Aras. ¿Cómo es este lugar?» Si una respuesta a su pregunta, una transmisión crepitó a través de los altavoces de la nave. «No identificado, nave has entrado en espacio restringido. Identifícate inmediatamente». Ara intercambió miradas con su tripulación antes de avanzar. «Este es el capitán Ara Chen de la nave espacial. Prometeo, somos humanos. De la flota Éxodo». Una larga pausa siguió a sus palabras. Cuando la voz regresó, estaba llena de incredulidad y esperanza. «Humanos de más allá del velo, en espera de instrucciones de atraque. Bienvenidos a casa, niños perdidos de la Tierra». Mientras el Prometeo era guiado a una cavernosa bahía de atraque. La mente de Ara se llenó de preguntas. ¿Cómo había permanecido oculta esta estación durante tanto tiempo? ¿Quiénes eran estas personas? Que decían ser humanos, pero poseían tecnología mucho más allá de la suya. La esclusa de aire se abrió con un silbido y el área condujo a un pequeño equipo. A la estación fueron recibidos por un grupo de individuos vestidos con elegantes uniformes iridiscentes. A la cabeza estaba una mujer alta con cabello plateado y
Ojos verdes penetrantes, soy la almirante Lyra Novak, se presentó. Bienvenidos a Haven, el último bastión de la vieja tierra. El equipo de Ara intercambió miradas de asombro. Vieja. Tierra Aria repitió, pero la tierra fue destruida. Hemos pasado generaciones, buscando una manera de vengar su caída. La expresión de la almirante Novak se suavizó. La tierra cayó, sí, pero no todo estaba perdido, hay mucho que explicar, ya que fueron guiados a través de pasillos relucientes. Ara se maravilló de la tecnología avanzada que los rodeaba. Las pantallas holográficas parpadeaban con información y la gravedad parecía cambiar sutilmente mientras se movían, lo que sugería un nivel de control ambiental mucho más allá de todo lo que poseía la flota Exodus. Entraron en una gran cámara dominada por una proyección holográfica de la galaxia. La almirante Novak agitó su mano y la imagen se amplió. En un sistema solar familiar hace 3000 años comenzó cuando la flota exoriana descendió sobre la Tierra. Un plan ya estaba en marcha. Nuestros antepasados hacía mucho tiempo que sospechaban que no estábamos solos en el universo y se prepararon para lo peor. El holograma mostró que la Tierra estaba siendo atacada. Grandes rayos de energía descendiendo desde la órbita, pero debajo de la superficie algo estaba sucediendo. Toda la superficie ardía, en las profundidades subterráneas, lo mejor y más brillante de la humanidad fue sellada en éxtasis. Novik continuó con ellos. El conocimiento destilado y la tecnología de nuestra especie fueron preservados. La mente de Ara se tambaleó ante las implicaciones, pero el planeta fue destruido. Vimos cómo se partía. Novak asintió solemnemente. Lo que viste era real, pero no era toda la verdad. Cuando la corteza terrestre se hizo añicos, un motor oculto de inmenso poder se activó y abrió un agujero en el espacio-tiempo, transportando un fragmento del núcleo del planeta y a todos nosotros dentro de él, a este rincón distante de la galaxia. El holograma cambió mostrando el viaje de este arco planetario a través de vastas extensiones de espacio. Despertamos siglos después. Novik explicó que desde entonces hemos estado reconstruyendo, avanzando nuestra tecnología y buscando a otros sobrevivientes. Sabíamos que algunos habían escapado, pero hasta ahora nunca habíamos hecho contacto. Ara sintió que una mezcla de emociones la invadía, alivio al encontrar más de su Shinch, enojo por el engaño y esperanza por lo que esto podría significar para su causa. Almirante, dijo con la voz cargada de emoción, la flota Exodus ha pasado milenios preparándose para nuestro regreso, para reclamar lo que nos fue arrebatado con su tecnología avanzada. Seguramente ahora tenemos una oportunidad contra el Caraxiano. La expresión de Novik se volvió grave. Capitán Chin, hay algo que debes entender sobre los Charán. No son lo que crees. Con otro gesto, el holograma cambia para mostrar un temible rostro alienígena, el rostro que había atormentado las pesadillas de la humanidad durante 3000 años. Los exorianos no eran nuestro verdadero enemigo. Novik reveló que eran peones manipulados por una amenaza mucho mayor. Los llamamos las sombras y han estado orquestando conflictos en toda la galaxia durante millones de años. La imagen cambió de nuevo mostrando zarcillos de energía oscura, tejiendo a través del mapa galáctico, conectando puntos de conflicto y destrucción. Nuestra guerra Novik continúa. No se trata solo de venganza, se trata de la supervivencia de toda la vida. Sensible en la galaxia. Y ahora que estás aquí, finalmente podemos luchar contra ellos. Ara permaneció en silencio aturdido, tratando de procesar este cambio de paradigma. Todo lo que había creído, todo lo que la había impulsado a ella y a su gente durante milenios, estaba siendo desafiado. ¿Qué hubieras hecho? ¿Nosotros qué?, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos del almirante Novak brillaron con determinación. Únase a nosotros, Capitán Chen, traiga la flota Éxodo a Haven, juntos desbloquearemos el potencial completo del legado de la humanidad y enfrentaremos la verdadera amenaza que se cierne sobre nosotros. Todos, mientras Aria miraba a su equipo y vio la misma mezcla de conmoción, esperanza y determinación reflejada en sus ojos. Habían venido buscando venganza,
pero habían encontrado mucho más un nuevo propósito. Un llamado Mayor Almirante Novak, Ara, dijo irguiéndose en toda su altura en Minatensens, nombre de la flota Éxodo. Acepto su invitación, es hora de que la humanidad se mantenga unida una vez más mientras las palabras salían de sus labios. Arya sintió el peso de la historia. Apoyándose sobre sus hombros, el camino por delante estaría plagado de peligros e incertidumbre, pero por primera vez en Minatensens, 3000 años los dispersos hijos de la tierra tuvieron una oportunidad real de dar forma a su destino. El despertar de la esperanza había comenzado, y con él el siguiente capítulo en la lucha épica de la humanidad por la supervivencia y la redención. En un universo hostil, el Alianza Forge. La noticia de la existencia de Haven se extendió por la flota Exodus como barcos de fuego salvajes. Desde todos los rincones del espacio conocido, convergieron en la estación oculta. Cada llegada se encontró con una mezcla de júbilo e incredulidad. La capitana Ara Chen se encontró en el centro de un torbellino de actividad que se extendía entre el almirante Novich y los líderes de la flota. En los días que siguieron a su contacto inicial, Ara pasó incontables horas en reuniones de estrategia, analizando informes de inteligencia y esquemas tecnológicos que dejaban atónitos. Los avances logrados por los científicos de Haven a lo largo de los milenios fueron nada menos que milagrosos. Se llama propulsión de entrelazamiento cuántico. La Dra. Lara Voss, científica en jefe de Haven, explicó mientras guiaba al área a través de una representación holográfica de una elegante nave espacial que permite viajes casi instantáneos a través de vastas distancias al explotar los principios de la mecánica cuántica. Arya se maravilló de las implicaciones de esta tecnología. Podríamos atacar el corazón del territorio enemigo sin previo aviso. La Dra. Voss asintió con la cabeza. Su expresión era grave. Sí, pero recuerda, capitán, las sombras son diferentes a cualquier enemigo al que nos hayamos enfrentado antes. Existen parcialmente fuera de nuestra realidad, lo que hace que la guerra convencional sea problemática, como si las alarmas sonaran por toda la estación. La voz del almirante Novik llegó por el sistema de comunicaciones. Todo el personal a las estaciones de batalla, naves no identificadas, se acercaban a gran velocidad. Ara y el Dr. Voss corrieron al centro de comando, donde encontraron al almirante Novak coordinando las defensas de la estación. La pantalla principal mostraba un enjambre de elegantes naves negras que atravesaban el espacio hacia Haven. Las ondas de las sombras. Novik explicó que realmente deben haber detectado el aumento de energía de su llegada. Ara observó con asombro cómo los sistemas de defensa de Haven cobraron vida. Rayos de luz coherente atravesaron el vacío y golpearon a las naves entrantes con una precisión infalible, pero por cada sonda destruida, 2 más parecían tomar su lugar. No podemos mantenerlos a raya indefinidamente. La comandante Wong informó que sus dedos volaban sobre su consola. Nuestras reservas de energía se están agotando. Rápidamente, justo cuando la situación parecía más desesperada, una nueva voz crepitó en la estación Comhaven. Este es el capitán Jorak de la Confederación Galáctica. Estamos listos para ayudar. Se escuchó una ovación de la tripulación del puente cuando una enorme nave espacial se desnudó cerca de la estación. Es alta y reluciente con una iridiscencia de otro mundo. Corrientes de naves de combate brotaron de sus perchas y atacaron a las sondas de sombra con armas que Ara jamás había visto. Con el poder combinado de Haven, la flota Exodus y sus aliados inesperados, la marea de la batalla cambió rápidamente. Las sondas de sombra restantes se retiraron. Desaparecieron en las profundidades del espacio tan rápido como habían aparecido después de la escaramuza. El capitán Jorak y una delegación de la Confederación Galáctica fueron recibidos. Abby Borhaven, ARA, se encontró cara a cara con seres con los que solo había soñado. Una variedad diversa de especies alienígenas, cada una más fantástica que la última. El propio Zorak era una figura imponente. Sus antebrazos se movían con gracia fluida mientras se inclinaba en señal de saludo. Hemos observado durante mucho tiempo los hijos de la tierra, dijo. Su voz un trino melodioso, su resistencia frente a lo adverso es lo más impresionante.
La almirante Novak dio un paso adelante, extendiendo su mano en el gesto humano. De saludo, estamos agradecidos por su ayuda, Capitán Horak, pero debo preguntar por qué se revelan ahora, después de todo este tiempo, los ojos multifacéticos del capitán alienígena. Brillaron con lo que el área interpretó como preocupación las sombras. Crecen Boulder con cada ciclo que pasa, explicó, su influencia se extiende como un cáncer a través de la galaxia. Hemos venido a proponer una alianza no solo con Haven, pero con toda la humanidad. Las implicaciones de sus palabras flotaban pesadamente en el aire. Arya encontró su voz haciendo la pregunta que ardía en las mentes de todos. ¿Una alianza para hacer qué exactamente, Shorak? Volvió su mirada hacia ella y Arya sintió el peso de milenios en su mirada para terminar con la amenaza de las sombras de una vez por todas, para forjar un futuro donde todos los seres sensibles puedan vivir libres de su poción de manipulación y tiranía. Los próximos días fueron un borrón de negociaciones diplomáticas e intercambios tecnológicos. La Confederación Galáctica resultó ser una alianza suelta de especies que habían logrado resistir la influencia de las sombras a lo largo de los siglos. Cada uno trajo sus propias fortalezas y tecnologías únicas a la mesa. Ara se encontró trabajando estrechamente con Zorak y su equipo, integrando la tecnología de la Confederación con los sistemas avanzados de Haven y la prueba de batalla Ed Hardware de la flota del Éxodo. El resultado fue una fuerza híbrida, diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. La clave, explicó el Dr. Voss durante una sesión de estrategia nocturna, es luchar contra las sombras en sus propios términos. Desarrolló una forma de cambiar de fase nuestra materia para que exista parcialmente en su reino. Lo demostró con un pequeño dispositivo, haciendo que su mano brillara y se volviera translúcida. Con esta tecnología podemos lastimarlos, realmente lastimarlos por primera vez. Mientras la alianza tomaba forma, Ara no pudo evitar sentir una sensación de asombro ante la escala de lo que estaban emprendiendo. La humanidad, aislada durante mucho tiempo y centrada únicamente en la supervivencia y la venganza, ahora estaba a la vanguardia de la coalición galáctica, pero con este nuevo propósito llegaron nuevos peligros. Los ataques de las sombras aumentaron en 1900, frecuencia e intensidad, sondeando las defensas de Haven y sus aliados. Estaba claro que el enemigo era consciente de la amenaza que representaba esta nueva alianza. Durante un asalto particularmente brutal, Ara se encontró manejando una estación de artilleros junto a un guerrero de la Confederación, un grano de cristal viviente llamado Kirax. Mientras luchaban contra ola tras ola de naves de las sombras, Ara sintió una sensación de camaradería que trascendía las especies. Luchas bien humano. Kair reprendió su forma cristalina, refractando la luz de las explosiones. Tal vez todavía haya esperanza para nosotros. Ara sonrió, balanceando su torreta para eliminar otra sonda de las sombras. Apenas estamos comenzando, respondió mientras la batalla continuaba. La voz del almirante Novik llegó por el comunicador. Todas las naves retrocedan. Al punto de reunión alfa, prepárense para el salto de emergencia. El corazón de Ara se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El motor de entrelazamiento cuántico aún estaba en sus etapas experimentales y estaba a punto de ser puesto a prueba cuando la flota aliada se reunió. Los motores masivos de la estación Haven cobraron vida. El espacio mismo pareció doblarse y deformarse a su alrededor, y luego, en un destello de luz cegadora, desaparecieron, dejando a las fuerzas de las sombras para atacar el espacio vacío. Cuando la visión de Arya se aclaró, se quedó sin aliento al ver el sitio frente a ella. Habían emergido en un sector totalmente diferente de la galaxia, orbitando un planeta azul, verde que parecía dolorosamente similar a la Tierra. «Bienvenido, almirante Novak», anunció su voz llena de emoción a Novaterra, nuestro nuevo hogar y la sede de nuestra resistencia contra las sombras. Mientras Ara observaba este nuevo mundo repleto de posibilidades, ella sintió una oleada de esperanza como nunca antes había experimentado. La alianza se había forjado en el fuego, se había probado en la batalla y había emergido más fuerte que nunca, pero ella sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra, la lucha por el alma misma de la galaxia, estaba por venir, y la humanidad. Una vez que las víctimas de las fuerzas cósmicas más allá de su
Control estarían en la vanguardia con una respiración profunda. Ara se robó. Para los desafíos que se avecinaban, lo que sea que las sombras pudieran arrojarles, sabía que la fuerza combinada de la humanidad y sus nuevos aliados estarían listos para enfrentarlo de frente. La siguiente fase de su gran estrategia estaba a punto de comenzar, y, una vez que una capitana buscaba venganza, ahora se encontraba como una pieza clave en el mayor conflicto que el universo había conocido, el viaje a la redención. El vibrante mundo de Novat Terik se convirtió rápidamente en un faro de esperanza para la incipiente alianza. A medida que las naves de la flota del Éxodo y la Confederación Galáctica descendían a la superficie, una nueva ciudad comenzó a tomar forma, una metrópolis brillante que representaba lo mejor que cada especie tenía para ofrecer. La capitana Ara Chen se paró en el balcón de la nueva sede de la Alianza, observando cómo las plataformas antigravedad arrojaban materiales y trabajadores a través del horizonte. La vista de los humanos trabajando junto a una miríada de especies alienígenas todavía la llenaba de una sensación de asombro. Una vista bastante buena. ¿No es así?, se escuchó una voz familiar. Arya se giró para ver al almirante Novak acercándose. Su cabello plateado brillaba a la luz de los soles gemelos de Novat Terik. Es increíble. Ara estuvo de acuerdo. Nunca pensé que vería algo así en mi vida. La expresión de Novik se puso seria. Disfrútalo mientras puedas. Capitán, hemos recibido inteligencia de que las sombras se están concentrando para una gran ofensiva. Es hora de luchar contra ellos. Ara asintió con la mandíbula apretada con determinación. El Prometeo está listo. Almirante, solo dé la palabra. No es solo el Prometeo esta vez, Novik respondió. Estará liderando una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta, portador de la luz. Su misión es penetrar profundamente en territorio de las sombras y localizar su nexo central. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de Ara. Esto ya no se trataba solo de la humanidad. El destino de toda la galaxia pendía de un hilo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. El Prometeo pasó por una serie de actualizaciones que integraron la tecnología de la Confederación con los sistemas avanzados de Haven. El resultado fue una nave diferente a cualquier otra, una fusión perfecta de múltiples civilizaciones. Los mayores logros mientras Ara supervisaba los preparativos finales, se le unió su nuevo segundo al mando, Zarak, un experto táctico de la Confederación. Su especie se comunicaba a través de patrones bioluminiscentes, ondulando a través de su piel. Su tripulación se adapta. Zar observó rápidamente su piel parpadear con patrones de admiración. Es inesperado. Ara sonrió. Si hay algo en lo que los humanos son buenos es en adaptarse a lo imposible. Finalmente llegó el día de la partida. La flota conjunta se reunió en la órbita de Novat, Tera, una impresionante variedad de naves de docenas de mundos, todos unidos bajo una sola bandera a la cabeza. El Prometeo estaba listo para dar el primer salto a lo desconocido. La voz del almirante Novik crepitó en las comunicaciones. Operación Lightburner está autorizado para partir. Que los espíritus de todos nuestros mundos lo acompañen. Con un destello de energía cuántica, la flota desapareció de los cielos de Novat, Tera, y se embarcó en un viaje que los llevaría más lejos de lo que ninguno de ellos había ido antes. La primera etapa de su viaje transcurrió sin incidentes, pero a medida que penetraban más profundamente en el espacio inexplorado, los encuentros con las fuerzas de las sombras se hicieron más frecuentes e intensos cada vez. La escaramuza fue una prueba de la nueva fuerza y unidad de la Alianza durante una batalla particularmente desgarradora. Prometeo se encontró aislado del resto de la flota, rodeado de naves de la sombra que parecían desafiar las leyes de la física. Maniobras evasivas, gritó Ara mientras zarcillos de energía oscura atacaban su nave. Zarak, necesitamos opciones. La piel del oficial táctico alienígena pulsó con patrones de fuego rápido activando la unidad de cambio de fase. Ahora Capitán el Prometeo brilló cambiando parcialmente hacia el reino de las sombras por un momento. La visión de Ara nadó mientras la realidad misma parecía deformarse. A su alrededor, cuando se aclaró, se encontraron detrás de la flota enemiga, en la posición perfecta para un contraataque. Todas las armas fuego a voluntad, área comandada. El Prometeo desató su arsenal completo.
Rayos de luz coherente mezclados con armas de partículas exóticas que atravesaron las naves de la sombra como si estuvieran hechas de humo en cuestión de momentos. La marea de la batalla había cambiado, mientras el resto de la flota de la Alianza se reagrupó a su alrededor. Ara no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Estaban progresando, empujando contra un enemigo que una vez había parecido invencible, pero cuanto más se adentraban en el espacio de las sombras, más se adentraban en él. Las cosas se volvieron sectores enteros de la galaxia, que se retorcieron y deformaron apenas reconocibles como espacio real. Las leyes de la física parecieron romperse, reemplazadas por energía caótica que desafiaba la comprensión durante un raro momento de silencio. Ara encontró a Zack en la cubierta de observación de la nave, su patrón bioluminiscente girando con lo que ella había llegado a reconocer como un pensamiento profundo. «¿Crédito por tus pensamientos?», preguntó uniéndose a él en la ventana. La piel de Ceres se onduló con un patrón que el traductor de Ara interpretó como un suspiro. «Estoy preocupado, capitán. Cuanto más nos adentramos, más temo que podamos estar fuera de nuestra profundidad». Ara asintió, entendiendo su aprensión. «Yo también lo siento. Pero hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás». Ahora, como en respuesta a sus palabras, las alarmas sonaron. Por toda la nave, capitán, al puente. La voz del teniente Reeves llamó con urgencia Ara y Sera corrieron a sus puestos, donde encontraron al resto de la tripulación mirando con asombro la pantalla de visualización principal. Ante ellos se alzaba una estructura masiva, un vórtice giratorio de energía oscura, puntuado por destellos de luz de otro mundo. Es que Ara comenzó su voz apagándose en la piel de Wondersack, palpitó con confirmación la sombra. Nexus lo encontramos mientras observaban ondas de energía pulsando desde el Nexus. Inundando sus naves, los sistemas parpadearon y por un momento Ara sintió como si pudiera oír susurros al borde de su conciencia, pensamientos alienígenas llenos de malevolencia y hambre. Todas las naves levanten sus escudos mentales, ordenó recordando el entrenamiento que habían recibido de los miembros más psíquicamente. Adeptos de la Confederación, prepárense para un enfrentamiento total. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que Ara había experimentado nunca. No fue solo una pelea de armas y tácticas, sino una lucha contra la realidad misma. El espacio alrededor del Nexus se deformó y se retorció a veces, haciendo que naves enteras desaparecieran y reaparecieran en diferentes ubicaciones. A través de todo, la Alianza se mantuvo firme. Los humanos lucharon junto a sus camaradas alienígenas con una ferocidad nacida de la desesperación y la esperanza por cada nave que perdieron las sombras. Pagó caro en el corazón del caos. Ara tomó una decisión. Serok preparó el cambio de fase. Conduzca, vamos, en su segunda alienígena al mando. La piel brilló. Con alarma, capitán, las probabilidades de supervivencia aire, área irrelevante. Córtenle esto. Podría ser nuestra única oportunidad. Tenemos que tomarlo con determinación sombría. La tripulación del Prometeo se preparó para lo que podría ser su misión final, mientras la nave brillaba y comenzaba a entrar en el reino de las sombras. Ara envió una última transmisión a la flota, a todas las naves. No importa lo que pase, recuerden, ¿por qué luchamos? Por nuestros hogares, por nuestro futuro, por la redención. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Con eso el Prometeo se sumergió en el corazón del nexo de las sombras, desapareciendo del espacio normal en un destello de energía cuántica. El destino de la galaxia ahora descansaba en manos de una pequeña tripulación de humanos y alienígenas, unidos en su búsqueda para terminar con la amenaza de las sombras. De una vez por todas, mientras el universo familiar se desvanecía, reemplazado por patrones arremolinados de oscuridad y luz. Aria Chen se robó a sí misma, por lo que sea lo que les esperaba. El viaje hacia la redención los había llevado hasta el corazón mismo del dominio del enemigo, sin importar el costo. Estaba decidida a llevarlo hasta el final. La batalla final por el destino de toda vida sensible estaba a punto de comenzar y la humanidad estaría en la vanguardia, lista para demostrar que su largo exilio los había forjado en una fuerza capaz de
enfrentar incluso los terrores más oscuros del cosmos. La batalla comienza. El Prometeo emergió de su salto cuántico a un reino que desafiaba la descripción. Las estrellas y planetas familiares del espacio normal habían desaparecido, reemplazados por un remolino de energía oscura y realidad fracturada, zarcillos de sombra roja alrededor de la nave, buscando debilidades en sus defensas. La capitana Ara Chen se agarró a su silla de mando luchando contra una ola de vértigo, mientras su mente luchaba por comprender el estado de sus alrededores. Gritó con voz firme a pesar del caos. Cambio de fase. Unidad estable. Informe del teniente capitán Reed. Sus dedos bailaban sobre su consola, pero nuestros sensores se están volviendo locos. No puedo entender estas lecturas. La piel de Zurich palpitaba con rápidos patrones de luz. Su fisiología alienígena es más adecuada para interpretar el extraño entorno en el que nos encontramos. El nexo de sombras anunció que el tejido mismo del espacio-tiempo es maleable aquí. Como para enfatizar su punto, una sección del agujero de la nave pareció ondularse y distorsionarse momentáneamente, desapareciendo gradualmente antes de volver a su lugar. Las alarmas sonaron mientras los sistemas de todo el Prometeo parpadeaban y luchaban por mantener la cohesión. Enrutamiento de ingeniería. Toda la energía disponible a la unidad de cambio de fase y al área del campo de integridad estructural. Ordenó que debíamos mantenernos sólidos si queríamos tener alguna posibilidad de completar una misión. Mientras la tripulación trabajaba febrilmente para estabilizar la nave, una forma enorme comenzó a formarse en el vacío que giraba frente a ellos. Era una estructura de geometría imposible, que cambiaba y se reformaba constantemente, pero sin duda era la fuente del poder de las sombras. Ese es nuestro objetivo. Ara dijo su voz llena de determinación sombría. Preparen el disruptor cuántico. Solo tendremos una oportunidad. El disruptor cuántico fue la culminación de una investigación conjunta entre los científicos de Haven y los ingenieros de la Confederación. Un arma diseñada para desentrañar el tejido mismo de la realidad de las sombras, pero para usarla tendrían que acercarse peligrosamente cerca del corazón del Nexus mientras el Prometeo maniobraba para posicionarse. El vacío a su alrededor cobró vida con energía hostil. Las naves de las sombras, más orgánicas que mecánicas, emergieron de la oscuridad. A diferencia de las sondas a las que se habían enfrentado antes, estas eran las verdaderas formas de su enemigo. Seres de energía negativa pura antitéticos a toda la vida tal como la conocían. Las maniobras evasivas se desataron cuando la primera ola de ataques inundó sus escudos. El Prometeo se zambulló y se abrió paso a través de la asaltar su tecnología híbrida, permitiéndole bailar al borde de múltiples realidades a la vez. La brillantez táctica de Zack brilló mientras coordinaba sus defensas. Sus comandos bioluminiscentes guiaban a la tripulación con precisión de fracción de segundo, la intuición humana combinada con la experiencia alienígena, creando una sinergia que les permitió defenderse contra probabilidades aparentemente imposibles, pero por cada nave de sombra que destruían, dos más parecían tomar su lugar. El Prometeo se estremeció bajo los impactos repetidos. Todo crujió cuando fue llevado a los límites de su diseño. La capitana comandante Wong gritó con voz tensa el disruptor cuántico. Está cargado y listo. Pero nuestros escudos están fallando. No sobreviviremos a otro golpe directo. La mente de Ara corrió sopesando sus opciones. Estaban tan cerca de su objetivo. Pero el costo del fracaso era impensable en ese momento de crisis. Recordó las palabras del almirante Novik: a veces para salvar todo, debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Con una respiración profunda, Ara tomó su decisión de desviar todo. El poder del soporte vital a los escudos y armas. Vamos en un silencio cayó sobre el puente mientras las implicaciones de su orden se asimilaban. Tendrían minutos de aire respirable como máximo, pero en minutos día. Esos minutos tuvieron la oportunidad de terminar con la amenaza de las sombras de una vez por todas. Ha sido un honor, dijo Zorak, su piel, brillando con un patrón que no necesitaba traducción, respeto, admiración y propósito compartido. Ara asintió, sintiendo una oleada de orgullo por su tripulación, humanos y alienígenas por igual, por la Tierra, por Novaera, por cada mundo que ha sufrido bajo las sombras. Terminemos esto.
El Prometeo avanzó, sus motores empujaron más allá de sus límites de diseño. Las naves de las sombras pululaban a su alrededor. Sus ataques se volvían más frenéticos a medida que sentían la amenaza, pero la nave siguió adelante resistiendo cada asalto con una determinación severa. Mientras se acercaban al corazón del Nexus, la realidad misma parecía rebelarse contra su presencia. La pantalla de vista mostraba geometrías imposibles, destellos de otras dimensiones y horrores que amenazaban con abrumar la cordura de quienes los miraban 20 segundos para el rango de disparo óptimo. Teniente, Reeves gritó con voz tensa mientras el oxígeno en el puente se agotaba. Zarcillos de energía oscura atacaron envolviendo al Prometeo y amenazando con destrozarlo. Ara sintió. La nave se sacudió bajo sus sistemas, fallando en todas las cubiertas, pero aún así siguieron, presionando 10 segundos el corazón del Nexus. Ante ellos un remolino de vórtice, de puro caos. El área podía sentir su pepolo no solo en la nave, sino en su misma alma. Los susurros que había escuchado antes se convirtieron en un rugido cada vez más profundo que prometía poder, más allá de la imaginación si solo se rindiera a la oscuridad 5 segundos con lo último de su fuerza. Ara se obligó a concentrarse en los rostros de su tripulación, en el recuerdo de la Tierra, en la esperanza de un futuro libre de la influencia de la sombra fuego. Ordenó su voz apenas un susurro en el aire tenue. La interrupción cuántica desató su carga útil, un rayo de energía que desafió las leyes de la física. Golpeó el corazón del Nexus y por un momento todo quedó en silencio. Entonces, con un sonido que podría romperse cuando el Nexus de la sombra comenzó a colapsar sobre sí mismo, el remolino de vórtice de energía oscura implosionó la realidad, apresurándose a llenar el vacío. Las naves de la sombra desintegraron su conexión con este plano de existencia cortado mientras la onda expansiva se acercaba al Prometeo. Ara cerró los ojos contenta de saber que habían tenido éxito. Ya sea que sobrevivieran o no, la galaxia sería libre. La ola golpeó y el mundo se volvió blanco cuando Ara abrió los ojos. Fue recibida por una vista que nunca esperó volver a ver. El campo estelar familiar del espacio normal, el Prometeo, flotaba entre los escombros del nexo de las sombras. Maltratado pero intacto lo hicimos, dijo el teniente Reeves con incredulidad, revisando sus lecturas. El nexo se ha ido. Estamos captando transmisiones de la flota de la Alianza. Las fuerzas de las sombras están en plena retirada, en todos los sectores. Una ovación se elevó de la tripulación, su agotamiento momentáneamente olvidado en la euforia de la victoria. Arya se permitió una sonrisa, sintiendo que el peso se levantaba de sus hombros que había llevado durante tanto tiempo, pero cuando la adrenalina se desvaneció, ella sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Las sombras podrían ser derrotadas, pero las cicatrices que habían dejado en toda la galaxia tardarían generaciones en sanar, y la humanidad también, centrados durante mucho tiempo en la supervivencia y la venganza, necesitaría encontrar un nuevo propósito. Mientras el Prometeo regresaba cojeando hacia el espacio amigable, Ara miró. Las estrellas ya no eran un vacío al que temer, sino una frontera llena de posibilidades. El viaje de la redención los había llevado aquí, a una victoria más allá de la imaginación ahora. El verdadero trabajo de construir un futuro mejor podía comenzar. La batalla era una, pero la mayor aventura, la de forjar una verdadera comunidad galáctica, estaba recién comenzando, y la humanidad, probada por el fuego y templada por la adversidad, estaba lista para liderar el camino. El precio de la victoria. El regreso del Prometeo a Novaterra fue recibido con una bienvenida de héroe. Mientras la maltratada nave cojeaba hacia la órbita, fue recibida por una flotilla de naves de la Alianza, sus tripulaciones vitoreando y transmitiendo mensajes de felicitación. A través de todas las frecuencias, la sombra oscura que se había cernido sobre la galaxia durante milenios finalmente se había levantado, y los arquitectos de esa victoria estaban regresando a casa. El capitán Ara Chen estaba de pie en el puente, mirando el planeta que se acercaba con una mezcla de agotamiento e incredulidad. Lo habían logrado realmente. Lo habían hecho las sombras. Fueron derrotadas, y el futuro, una vez tan sombrío e incierto, ahora se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Pero a medida que la euforia inicial de la victoria se desvanecía,
El verdadero costo de su éxito comenzó a hundirse. En el Prometeo había salido de Nova Era con una tripulación de 300, regresaba con apenas la mitad de ese número, dijo el capitán Zarak suavemente, sus patrones bioluminiscentes. Pulsando con una mezcla de alegría y tristeza, el almirante solicita su presencia. Planet Side. Para un informe inmediato. Ara asintió, acomode su uniforme, haga que los médicos comiencen a procesar a los heridos para transferir y Zarak prepare una lista de los caídos. Sus familias merecen saber de su sacrificio. La bahía de aterrizaje era un caos de reunión y celebración cuando Ara bajó del transbordador. Inmediatamente se vio envuelta en un mar de seres, humanos y extraterrestres por igual, todos tratando de tocar al que había liderado la misión a la victoria. Fue abrumador, y por un momento Ar se sintió. Empezó a resquebrajarse bajo el peso de todo. Una mano firme en su hombro la estabilizó. El almirante Novak había aparecido. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del sol de Novan. De esta manera, «Capitán», dijo guiando a Ara a través de la multitud. «Hay mucho que discutir». El informe fue largo y exhaustivo. Ara contó cada detalle de su viaje hacia el nexo de las sombras, las batallas imposibles que habían librado y la última y desesperada táctica que los había llevado a la victoria. Mientras hablaba, podía ver el peso del mando sobre los hombros del almirante Novak. Las sombras están derrotadas. Novak dijo cuando el área había terminado, pero no. Destruido. Los hemos hecho retroceder. Destrozamos su base de poder, pero todavía están ahí afuera, y ahora tenemos una galaxia. Para reconstruir, Ara asintió, entendiendo la enorme tarea que nos esperaba. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Los ojos del almirante Novik brillaron con la determinación que Ara había venido a admirar. Forjamos un nuevo futuro. La alianza que nació de la necesidad debe ahora convertirse en algo más. Una verdadera comunidad galáctica. Y la humanidad jugará un papel crucial en darle forma. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad a medida que las noticias de la derrota de las sombras se extendieron por los mundos galácticos que habían, hace mucho tiempo aislados o subyugados, comenzaron a extenderse. La alianza se vio inundada de solicitudes de ayuda para ser miembros y recibir orientación para navegar en esta nueva era de paz. Ara, para su sorpresa, se encontró en el centro de todo. Sus experiencias al unir a la diversa tripulación del Prometeo la habían convertido en una candidata ideal para misiones diplomáticas. Viajó de un mundo a otro, compartiendo la historia de su victoria y ayudando a forjar conexiones entre especies que nunca antes se habían conocido. Pero no todo fue fácil. El vacío de poder dejado por el retiro de las sombras llevó a conflictos en algunos sectores, ya que los señores de la guerra oportunistas y los aspirantes a conquistadores buscaron forjar sus propios imperios. La flota de la alianza con el Prometeo, a menudo a la cabeza, se mantuvo ocupada manteniendo la paz y protegiendo mundos vulnerables a través de todo. Ara estaba constantemente sorprendida por la resistencia y adaptabilidad de sus compañeros humanos. Siglos de exilio los habían forjado en un pueblo excepcionalmente adecuado para esta nueva era. Abordaron cada nuevo desafío con una combinación de determinación, creatividad y flexibilidad, que a menudo dejaba a sus aliados alienígenas asombrados. Una noche, varios meses después de su regreso del nexo de las sombras, Aria se encontró parada en el balcón de las cámaras del Consejo Galáctico recién construidas en Nova Era. La ciudad de abajo era un testimonio del nuevo orden. Estaban construyendo una mezcla armoniosa de estilos arquitectónicos de 100 mundos llenos de seres de todas las formas y tamaños bastantes, ¿no es así? Se escuchó una voz familiar. Aria se giró para ver a Zorak, acercándose, su piel brillando suavemente en el crepúsculo. Nunca pasa de moda. Aria estuvo de acuerdo, sonriendo a su amiga y ex. Segunda al mando, a veces todavía no puedo creer que hayamos llegado aquí. Los patrones de Sara cambiaron en un área que había llegado a reconocer como su equivalente a un ceño fruncido pensativo. Todavía hay desafíos por delante. Las sombras pueden haberse ido, pero su influencia persiste y hay quienes temen los cambios rápidos que ha traído nuestra victoria. Ara asintió bien. Consciente de los murmullos de descontento que habían comenzado a surgir en algunos sectores, había quienes sentían que la humanidad
estaba ganando demasiada influencia también rápidamente quienes temían que pudieran convertirse en las nuevas sombras, imponiendo su voluntad en la galaxia. Enfrentaremos esos desafíos cuando vengan. Ara, dijo firmemente. Hemos demostrado que somos más fuertes juntos que nunca lo fuimos separados. Lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentaremos. Unidos como si estuvieran en un brillante rayo de luz, atravesó el cielo una nave entrando en la atmósfera, pero a diferencia de los días de antaño, esto no era motivo de alarma. Era simplemente otro recién llegado a Nova Era, otra pieza del gran tapiz que estaban tejiendo. El comunicador de Ara sonó, y ella supo sin mirar que sería otro llamado a la acción, alguna nueva crisis para mediar alguna nueva oportunidad. Para aprovechar el trabajo de construir una mejor galaxia nunca se hacía, pero mientras ella se preparaba para sumergirse de nuevo en la fritura Ara. Se tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado de un pueblo vengativo disperso que albergaba antiguos rencores. La humanidad se había transformado en un contenedor de Lynch de paz galáctica. Habían encontrado no solo redención, sino un nuevo propósito, uno que los guiaría por generaciones venideras. El precio de la victoria había sido muy alto, pagado en sangre y sacrificio, pero la recompensa, un futuro de potencial ilimitado, una galaxia unida frente a cualquier amenaza, era incalculable. Cuando Ara regresó a las cámaras del Consejo, lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que la esperara, ella llevó consigo el recuerdo de cada alma perdida en su larga lucha. Su sacrificio no había sido en vano. El amanecer de una nueva era había estallado y la humanidad estaba lista para liderar el camino hacia un futuro más brillante para todos. La historia de su exilio y su regreso, sus batallas y triunfos se contarían y volverían a contar en 1000 mundos. Pero para Aria Chen y aquellos que habían luchado junto a ella, la historia más grande era la que todavía estaban escribiendo, un relato de unidad, de esperanza y del espíritu indomable que había llevado a la humanidad desde las cenizas de un mundo natal perdido hasta el corazón mismo de una galaxia renacida. El viaje que había comenzado en fuego y sombra los había llevado aquí a un futuro resplandeciente de luz y cualquier desafío que los aguardara. Ara sabía una cosa con certeza: los enfrentarían juntos como un solo United Galaxy.